13 o 3. Se pueden sentar, hermano, no se preocupen. El Señor no es religioso. 13. Capítulo 13, Romanos, capítulo 13. Amén. 13 o 3. 13, amén. El versículo 11 vamos a leer. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, de vosotros, nuestra salvación que cuando creímos. Soberano Dios y eterno Padre celestial que nos recibimos. Amado Padre, llegó el momento que hemos esperado, Señor. Su casa ha venido hoy, Señor, a escuchar su palabra, Padre. Esa palabra que necesita su iglesia, Señor, para que nos edifiquemos cada día más y más. Que su Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, prepare nuestra mente y nuestros corazones para recibir esa palabra, Señor. Ayúdenos, Padre, a recibirla, a amarla, a venerarla y a adorarla así. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de su Hijo amado Jesús se lo pedimos. Amén. Y amén. Aquí vemos a nuestro hermano, el apóstol Pablo, diciendo: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El hermano, el apóstol Pablo, él creía en el arrebatamiento, que el Señor iba a venir. Por eso dice que la salvación está más cerca que cuando creímos. Pero algo interesante es al principio del versículo que dice: y esto. Ustedes ven, muchas veces, muchos versos en la Biblia dice: y esto hacer. Él aquí no lo escribió, pero no importa. Nos está dando un mandamiento. Es algo que tenemos que hacer por obligación. Es decir, y esto, conociendo el tiempo. ¿De qué tiempo habla Pablo? Lo vamos a ver por medio de la palabra. Dice en segunda carta a Timoteo, no lo busque, yo lo voy a leer, no se preocupe. Capítulo 3, empezando el versículo 1, dice: también debes saber esto, nos está hablando a nosotros, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Yo le voy a agregar esto: desobediente a los pastores, desobediente a los líderes, desobediente a las autoridades, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, el que tiene oído, como dice la palabra, oiga lo que dice la palabra. Porque desafortunadamente eso está ocurriendo mucho en la iglesia también. No solamente ya fuera del mundo, sino también en la iglesia. Habemos personas que estamos haciendo las cosas del mundo. Estamos deshonrando a Dios. Estamos haciendo las cosas que no agradan a Dios. Pero ¿qué dice Mateo 24:12? Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. Pero no tanto allá afuera, como les dije, también en la iglesia. Los hermanos estamos haciendo cosas que son deshonrosas. Los hermanos nos estamos adaptando, desafortunadamente, a las cosas del mundo. Las cosas del mundo, las cosas malas, son enemistad contra Dios. Van en contra de las cosas de Dios. Por eso dice que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos que se hacen llamar cristianos. Porque como digo yo, el que es cristiano, el que es un verdadero cristiano, ¿sabe a quién se afirma? ¿Dónde está esa columna? Jesús es nuestra columna. Amén. Jesús es ese suelo firme en el que debemos andar.
Por eso yo digo que el que se hace llamar cristiano. Hay una cita muy interesante en Habacuc, capítulo 3, que dice, en el verso 17, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Aunque por malos que sean los tiempos, hermano, debemos saber y estar convencidos en quién tenemos puesta nuestra confianza. ¿Quién es esa ayuda? ¿Quién es ese refrigerio en tiempos de calor, como dicen? El Señor Jesús está ahí para ayudarnos. Pero tenemos que tener esa confianza verdadera en nuestros corazones, porque de lo contrario no vamos a seguir hacia adelante. Pero si volvemos al versículo 11, Cristian, de Romanos 3, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dice: es ya hora de levantarnos del sueño. Es decir, iglesia, despierta. Es hora de levantarnos del sueño. Iglesia, despierta. Ya es hora de levantarnos del sueño. Porque estamos en un sueño espiritual. Estamos en un sueño emocional. La iglesia se está durmiendo. Nos estamos durmiendo en nuestros laureles. Ya, yo soy salvo y ahora no me preocupo por salvar a los demás, por llevar esa palabra. Claro, Cristo es el que salva. Pero ahora ni siquiera nos estamos preocupando en hacer las cosas que el Señor nos mandó a hacer. Amén. La iglesia se está descuidando, está indiferente. La iglesia, ¿dónde está aquella iglesia? Como dice el pastor, que diezmaba. ¿Dónde está aquella iglesia que daba a los pobres? Al principio se hacía mucho aquí. Hemos mermado. Hemos bajado la guardia en cuanto a eso. ¿Dónde está esa iglesia? Hermanos, tenemos que seguir siendo la diferencia. El Señor Jesús así la cobraba. El Señor Jesús le daba al pobre, pensaba en el pobre, porque el pobre nada más no está en la calle. También habemos muchos hermanos aquí que tenemos necesidad, y todos tenemos que cubrir para la necesidad del otro, ya sea con palabra, con oración, dando algo. Eso se llama vestirnos del Señor Jesús. Porque si nos hacemos llamar cristianos, debemos actuar como el Señor Jesús. Dice Marcos 13, el capítulo 35 y 37, no busquen, no se preocupen. Velad porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, no sea que venga de repente y os halle durmiendo. Aleluya, gloria a Dios. Porque a veces nos enfocamos que el Señor viene. No se preocupe cuando venga, arregle su casa. Porque ahí está la diferencia. El Señor puede venir hoy, mañana, dentro de un año, 10. La cuestión es, tenemos los requisitos necesarios para irnos con el Señor. Porque ahí está la pregunta. ¿Usted tiene los requisitos necesarios para irse con el Señor? Marcos 13. Marcos 13, 35 y 37. Eso es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces el Señor viene, está bien. El Señor no dijo que te preocupes por eso. Preocúpate por hacer lo que tienes que hacer. Amén. Predicar la palabra, llevar el Evangelio a todas partes. Eso fue lo que el Señor nos mandó. A mantenernos firmes en su camino. A eso es lo que nos mandó. Cuando Él venga, Él viene. No se preocupe, ese no es su trabajo, de preocuparse por eso. Ese es el trabajo de Él. Él viene cuando tenga que venir. Y nosotros bien, claro está. Dice Efesios 5,
el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad con diligencia, hermanos, cómo estamos andando en este mundo, haciendo las cosas que son agradables al Señor. Esa debe ser siempre nuestra meta, hacer las cosas que agradan al Señor. Pero dice aquí algo interesante que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Consejo a los jóvenes, aprovechen el tiempo. Ustedes tienen toda una vida por delante, pero aprovechen el tiempo, porque el tiempo se va, y se va rápido. Cuando ustedes vienen a darse cuenta, se les fue la vida y no hicieron nada. Aprovechen el tiempo, estudien, trabajen, pero por sobre todas las cosas, manténganse firmes en los caminos del Señor. Para nosotros también los adultos, aprovechando bien el tiempo. En vez de pasar el día metido en TikTok, en YouTube, viviendo tonterías, en Instagram, en eso gastamos horas y horas y horas y de nada aprovecha. Yo soy uno que lo hago. Duro 2 y 3 horas en YouTube y TikTok haciendo ¿qué? Nada. Cuando termino, no aproveché el tiempo, perdí mis horas en nada. Porque mejor me pongo a hacer ejercicio para pegar con mi salud. Mejor leo la palabra para edificarme la misma. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y más como cristianos, hay mucho que hacer allá afuera. Hay mucho que hacer a la obra del Señor. En eso es que tenemos que realmente aprovechar el tiempo. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios? Sumamente interesante. Vamos a seguir estudiando su palabra. Entonces, se despierta, iglesia. Despierta. Déjate de la dejadez. Se despierta, iglesia. Vuelve a aquel amor, al viejo amor. Ese deseo que tenías cuando llegaste a la iglesia, de servir al Señor, de hacer su voluntad, de estar en el templo, de llevar la palabra. Despierta, iglesia, porque se está perdiendo todo eso. Estos tiempos son malos, lo dijo Pablo. Sumamente malos. Porque ahora, no el mundo, porque el mundo vive en la maldad, pero nosotros los cristianos nos estamos apartando del camino del Señor. Ahora tenemos por bueno lo que es malo y por malo lo que es bueno. Desafortunadamente, esa es la verdad que estamos viviendo. Y nosotros los cristianos nos estamos adaptando a las cosas de este mundo. No debería ser así. Lo que contradice a Dios o lo que es contra Dios, deberíamos dejarlo a un lado. Seguir siempre firmes en los caminos del Señor. Amén. Despierta, iglesia, y revístete de Cristo, porque ahí está todo el detalle. Amor, fe. Cristo tenía fe porque Cristo hablaba con su Padre, aunque Él era Dios, pero nos enseñaba en quién deberíamos tener la fe. Despiértate, iglesia, estudia la palabra, porque ahí es que está el secreto de nuestra victoria, en la palabra. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. No solamente es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Amén. Y en eso es que tenemos que enfocarnos, ser perfectos para Dios. Porque cuando somos perfectos para Dios, vamos a ser perfectos para el mundo. Aunque el mundo no nos ame, aunque el mundo nos odie, no importa. Para la presencia de Dios somos perfectos, para el mundo vamos a ser perfectos. Porque Dios nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a guiar. Le va a mostrar al mundo por medio de nosotros su gloria, si andamos en sus caminos. Pero vamos a ver por qué es importante estudiar la palabra. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 8. Aquí en el libro de Nehemías podemos ver que el pueblo de Israel venía de un cautiverio de 70 años, o más creo que era, bajo los babilonios.
bajo el imperio de Babilonia y de los persas. Regresaron a casa. ¿Pero por qué estaban siendo cautivos? Por su pecado. Porque pecaron contra Jehová. Todo pecado tiene consecuencias. El Señor los entregó al cautiverio. Pero cuando el Señor los restauró, volvieron a su casa. ¿Y qué hizo este pueblo? Cuando reconocieron su pecado, cuando reconocieron a quién era que tenían que buscar, quién los libró y quién les iba a dar la bendición, ¿qué hicieron? Dice Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, el cual también era el sacerdote, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Este pueblo vino como un solo hombre, un pueblo. Y le dijeron a Esdras, danos la palabra. Tenemos sed, danos la palabra. Tenemos hambre, danos la palabra. Tenemos necesidad, danos la palabra. Queremos confiar en el Señor, danos la palabra. Necesitamos tener esperanza, danos la palabra. Eso fue lo que le dijeron. Pero, no sé, ahora estoy un poquito confundido. Lo mismo algo interesante, ¿verdad? Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y se juntó toda la iglesia de Cristo el Gran Rey como un solo hombre. Y le dijeron al pastor que trajese el libro de la ley. Perdón, eso es un chiste. Ese es un chiste que dije, perdón. No, el que se juntó a la iglesia como un solo hombre. Desafortunadamente, un solo hombre le vive instando a la iglesia. Escudriñemos la palabra. Un solo hombre le vive pidiendo a la iglesia que se sumerjan en el estudio, que busquen la palabra, que mediten en la palabra, que reflexionen en la palabra. Porque la misma necesidad que tenía ese pueblo lo tenemos nosotros hoy en día. Tenemos necesidad del Señor, tenemos necesidad de su palabra. Pero lo que nos falta a nosotros es unirnos como ese pueblo. Pedirle al pastor que nos dé la palabra. Porque aquí el único que desafortunadamente vive tratando de inspirarnos a nosotros, de hablarnos a nosotros, de decirnos a nosotros, de pedirnos a nosotros, como un padre, escudriñemos la palabra, es el pastor. Desafortunadamente, no estamos unidos en ese sentido. Iglesia, despierta, levántate de ese sueño. Dice el segundo versículo, y el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba hasta el mediodía. Fueron muchas horas leyendo la palabra porque el pueblo tenía esa necesidad. El pueblo no se iba, el pueblo no se desesperaba. El pueblo da las 4 y la mayoría ya estamos arrancando por esa puerta. Porque lo hacemos por religiosidad, no lo hacemos por aprecio. No sé si vieron el video que pusieron ahí, esos azotes que le dieron a Jesús y de la forma que lo crucificaron. Ese sacrificio nadie lo podía hacer con el mismo valor que lo hizo el Señor Jesús. Por eso, hermanos, debemos despertar del sueño en que estamos. Y debemos venir a la realidad. Saber que hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que el Señor nos encomendó, muchas cosas que el Señor nos mandó a hacer. Tenemos que hacerla con gozo, con gusto, con alegría, con dedicación, con esmero, con esfuerzo. Porque para todo tenemos una excusa siempre. Estamos cansados para las cosas de Dios. Estamos débiles para las cosas de Dios. Iglesia, despiértate de ese sueño.
Dice el versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, de modo que le entendiesen. Ellos querían estar claros acerca de las cosas de Dios. Ellos querían aprender esa palabra para que el Señor nos guiara. Porque esta es nuestra guía, este es nuestro manual de vida, la palabra. Esto no es un libro cualquiera. Usted se sumerge en la Biblia, usted encuentra todo tipo de consejos. Encuentra la guía para la vida, la guía para el trabajo, la guía para los problemas. Esta es la palabra de Dios, no es la palabra de cualquiera. El Señor sabe por qué la escribió, el Señor sabe por qué la dejó para nosotros. Para que con la ayuda del Espíritu Santo que también nos envió, podamos venir a la verdad. Esta es la verdad. Para terminar, porque no lo quiero hacer muy largo la prédica, voy a leer Habacuc capítulo 3, el versículo 2, y dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído qué palabra, la palabra que el Señor tiene para mí, su consejo, sus mandamientos. Entonces, he oído y temí significa que estoy haciendo su voluntad, estoy tratando de hacer su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, escudriñar esa palabra y ponerla por práctica, porque no hacemos nada con escudriñar la palabra y que se vaya en blanco, que se vaya vacío. Ponerla por práctica siempre en nuestras vidas y enseñárselas a otros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a todo el que la necesita, porque hay una necesidad grande allá afuera de la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, aviva tu obra en mí. Porque necesito, Padre. Porque el único que nos puede dar la guía, el único que nos puede poner tanto es el querer como el hacer, es el Señor. Lo tenemos que pedírselo, que Él vea ese anhelo, ese deseo en nosotros. Aviva, oh Jehová, tu obra en medio de mi iglesia. Porque necesitamos que el Señor nos avive cada día más y más. Iglesia, despierta, los tiempos son malos. Que no nos haga el sueño, sino que cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo su santa voluntad. Dios les siga bendiciendo.